de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Un saludo a todos en este miércoles, Ruth del Salto, en Club de Prensa Ecuador, los temas comunes que nos convocan en la región, en nuestra América Latina. Vamos a empezar con lo que ha sido noticia en los últimos días. Empezamos con el régimen de Nicolás Maduro, que ha pedido un salvoconducto para Jorge Glass, el ex vicepresidente. Así lo dio a conocer el canciller de Colombia. Según el jefe de la diplomacia colombiana, el régimen de Venezuela habría condicionado la entrega de salvoconductos para opositores venezolanos, esto a cambio de igual beneficio para el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, fue quien lo afirmó y dijo que el gobierno de Colombia lleva a cabo gestiones ante el régimen de Venezuela para que dé el salvoconducto a estos 6 miembros de la oposición antichavistas refugiados desde marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil. Así lo decía el canciller colombiano. Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas 6 personas y Argentina, ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glass en Ecuador. Ahora, nosotros no podemos en las redes sociales estar diciendo estos temas diplomáticos que son confidenciales. Y no pueden salir a decir que no hemos hecho nada cuando no tienen la información. Jorge Glass, ex vicepresidente en la era de Rafael Correa Delgado, fue detenido en la Embajada de México en Quito tras haber recibido el asilo diplomático en un escándalo político que enfrentó incluso a los gobiernos, al ecuatoriano y al mexicano. Glass está cumpliendo condena por casos de corrupción en el Ecuador. En este Club de Prensa Ecuador voy a dar la bienvenida a Gonzalo Ruiz Álvarez, magíster en Comunicación Política y Gubernamental, docente de la Universidad Internacional en Ecuador y director de Noti Hoy en Radio Centro. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Bienvenido a Club de Prensa Ecuador. También nos acompaña en este Club de Prensa Juan Falconert. Él es editorialista de opinión y asesor político. Juan, bienvenido. Ruth, un fuerte saludo para ti y todos los que nos acompañan. Gracias a los dos por estar aquí en esta convocatoria. Cada miércoles analizamos los temas y, como digo, temas comunes en la región. Aquí involucrados 3 países. Juan, voy a empezar contigo este análisis. El canciller colombiano diciendo la condición que habría puesto el régimen venezolano, confirmado ya esta condición por la canciller de Ecuador, que se le dé el mismo beneficio, en este caso al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Yo les doy los salvoconductos a estas personas que están en la embajada, pero también se le da el beneficio a esta persona y a esta, y particularmente señalar a una persona que cumple una condena por casos de corrupción. ¿Qué decir al respecto, Juan? ¿Cómo se analiza esta noticia que, como decimos, involucra a 3 países? Pues la verdad, Ruth, resulta muy lamentable que el gobierno colombiano se esté prestando para una negociación que de verdad rompe todos los propósitos, y digo que los rompe porque debe exigírsele al gobierno de Venezuela liberar, o sea, permitir que estas personas salgan de la embajada de la Argentina y tengan todas las prebendas y garantías sin ni siquiera exigir un intercambio. Pero entonces pareciera que el gobierno colombiano, a través del canciller Murillo, estuviéramos normalizando como si estuviéramos hablando con algún grupo armado irregular o como si estuviera en el marco de un proceso de paz donde este tipo de diálogos y este tipo de negociaciones pues resultan como normales. Pero aquí lo que sí resulta muy preocupante es que estemos normalizando la situación. Aquí lo que tenemos es que exhortar al presidente Nicolás Maduro para que cumpla la Constitución, las leyes, los tratados internacionales
y permita que esas personas puedan salir libremente de la embajada y también puedan gozar de sus derechos civiles y políticos, o que puedan salir del país con todas las garantías. Pero aquí parece más un chantaje nuevamente de la dictadura venezolana, y aquí hay inmerso, como tú bien lo indicabas, varios países: Ecuador, Colombia, la Argentina, la misma Venezuela, con una situación que la verdad tiene que ser rechazada, muy deplorable, e invitamos de verdad a que haya un grado de conciencia, porque el gobierno colombiano en este particular no puede prestarse a este tipo de chantajes. Claro, como bien lo dices, Juan, claro, involucrados 3 países en cuanto a funcionarios que han dado declaraciones. Por una parte, el canciller de Colombia, la canciller de Ecuador, que confirma que de parte del régimen de Nicolás Maduro le llamaron a pedir eso, pero ciertamente Argentina, Brasil también están involucrados. Gonzalo, no somos aliados del régimen de Nicolás Maduro, ha dicho la canciller de Ecuador, lo trae el portal Primicias, confirma que Venezuela sí pidió ese salvoconducto para Jorge Glass. Saludos en todo el planeta a los amigos televidentes de NTN. Ruth, inaceptable la petición del régimen de Nicolás Maduro, que confirma una vez más con este acento su tendencia dictatorial. Inaceptable porque se trata, para el caso de los ciudadanos que están retenidos en Venezuela arbitrariamente y contra su libertad, en el sentido de que no pueden caminar libremente por las calles, personas que son perseguidas políticamente. Y para el caso de la petición que se habría hecho hacer un intercambio con Jorge Glass, estamos hablando del ex vicepresidente del Ecuador, que está condenado por delitos de peculado, es decir, contra los bienes y recursos públicos. Es inaceptable un canje de esa naturaleza, y creo que sorprende a cualquier persona que piense que el Estado de Derecho, en el Estado de Derecho se puede jugar con conceptos así. Una vez más, Nicolás Maduro confirma su tendencia dictatorial y, por supuesto, desde la perspectiva del Ecuador jurídico, el soltar a un prófugo de la justicia que está cumpliendo una condena no tiene nada que ver con un aspecto de intercambio político. Mi punto de vista, Ruth. Intercambio político. Voy a ver cuál es la opinión. Voy a dar la bienvenida. En Panamá me acompaña Rafael Ruiz. Él es periodista de RPC Radio en Ciudad de Panamá. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Bienvenido. Buenas tardes a todos que nos ven en América Latina y en el mundo. Así es, Rafael. Estamos comentando aquí sobre este chantaje que lo decía hace un momento Juan, lo que habría puesto como condición el régimen de Maduro con respecto a darle salvoconductos a personas, opositores, para que logren salir sin ningún problema de la embajada, pero siempre y cuando se beneficie también a amigos del régimen. En este caso, uno de los amigos que recibiría un beneficio similar, el expresidente de Ecuador, Jorge Glass. ¿Qué podemos decir sobre este chantaje que ha sido calificado por Juan, esta situación inaceptable, como también lo ha dicho Gonzalo Ruiz? Coincido totalmente con esta apreciación. Lamentablemente se ratifica lo que pasa en Venezuela, una dictadura que no respeta nada, no respeta el derecho local, no respeta el derecho internacional, y sobre todo jugando de esta manera, con la inteligencia de las democracias, con la inteligencia de la justicia, y que definitivamente esto requiere un procedimiento a nivel internacional con respecto a la conducta que insiste en mantener el régimen de Nicolás Maduro, una dictadura que realmente persigue a sus opositores, encarcela a sus opositores, expulsa prácticamente a los venezolanos de su país, y viene con chantaje de esta naturaleza. Hay que verlo en su contexto, que realmente el dictador y su cúpula que lo respalda no tiene más argumento y estrategia que aplicar esto, que realmente no puede ser aceptado por la comunidad internacional. Ahora, Gonzalo, para que se entienda en toda América Latina, tú como ecuatoriano, si Venezuela pide un salvoconducto, en este caso para Jorge Glass, alguien que está pagando una condena, ¿cuál era la idea? ¿Cómo podía haberse dado esto? ¿Está recluido en una cárcel?
¿Cuál podría haber sido el entramado para poder lograr que se haga un canje con el beneficio que se menciona y que la canciller lo confirma? En el caso de que se hubiese dado esta negociación, o sea, aceptado la negociación, ya lo ha dicho la canciller, no, nosotros no somos aliados del régimen de Venezuela, nunca lo hubiésemos hecho. Pero, ¿cómo se puede concebir tan siquiera esta idea? Es que por eso decía, estimada Ruth, que es inaceptable, porque se trata de un personaje de la política que está condenado por actos de corrupción. Está pagando su sentencia en una cárcel que se llama La Roca, en la ciudad de Guayaquil, condenado por actos de corrupción. No tiene nada que ver con la persecución política a la que aluden sus coidearios, uno de ellos, prófugo en Bélgica, el expresidente Rafael Correa, que seguramente son los que han movido los hilos como titiriteros de alguien que es Nicolás Maduro y que, como son sus aliados, buscan esta fórmula. ¿Para qué? Para hacer aparentar ante el mundo que Jorge Glass es un perseguido político. Nada más inaceptable que esta posición. Jorge Glass está condenado por la justicia, tuvo el debido proceso, el derecho a la defensa, incluso algún juez en un momento determinado lo declaró libre porque le hizo una rebaja de penas contra la ley, pero Jorge Glass está cumpliendo una sentencia por actos de corrupción, lo tiene que tener claro todo el mundo. Las personas que en Venezuela intentan ser canjeadas, o que el gobierno de Maduro intenta canjearlas con Jorge Glass, son perseguidos de un gobierno con estos tintes dictatoriales o dictadura para otros, y alguno de los compañeros de panel lo acaba de decir, como le consta a todo el planeta, de un gobierno que aplica mano dura, que persigue a sus opositores y que además los números no mienten. Ahí están los miles y miles de venezolanos que han tenido que huir de la situación pavorosa de falta de trabajo, libertad y pobreza en la que vive Venezuela. Es imposible comparar una situación como la otra, y pienso que el Ecuador jurídico y el mundo debe saber que no hay manera de aceptar este tipo de canje, de salvoconducto, para que a las personas que merecen su libertad se les deje libres, y a quien debe cumplir con la justicia su condena íntegramente se le intente liberar con este mecanismo. Una triquiñuela. Claro. Juan, con respecto a la intervención de Colombia, esto que se lo ve hablando del gobierno de Gustavo Petro, ¿cuánta credibilidad tiene ante los colombianos el hecho de participar, estar subido, no bajarse de ese tren de la transición democrática en Venezuela? El otro día se lo escuchaba al presidente Petro decir, no sé si voy a ir a la posesión de quien se sabe su coideario, de Nicolás Maduro, un gobierno o un régimen que ha sido cuestionado, que ciertamente la comunidad internacional no lo reconoce como presidente ni como el ganador de las elecciones pasadas. Se ha demostrado por parte de la oposición, con actas, que ha habido un fraude electoral. No se sabe, todavía es muy incierto lo que vaya a suceder en Venezuela los primeros días de enero. Sin embargo, ¿cuál es el papel creíble que tiene el gobierno de Petro en toda esta transición a la democracia que tanto profesa? Pues en realidad el papel que ha jugado el presidente Petro aquí en las relaciones con Venezuela y como tú lo llamas, esa transición también, digámoslo, y ese diálogo entre la oposición y el oficialismo, pues la verdad ha sido muy cuestionable, y ha sido muy cuestionable porque el presidente Petro ha mantenido un discurso fuerte, sólido y restricto en defensa de unos derechos, pero siempre mirando a otras latitudes del mundo. Un discurso muy fuerte con lo que pasa en Medio Oriente, un discurso muy fuerte con lo que pasa en Europa, y un discurso muy blandito cuando tiene que referirse a los asuntos de Venezuela. El gobierno dijo
que cuando se mostraran las actas, pues él reconocería o no reconocería el gobierno de uno o del otro. Pero lo que vimos acá es que la oposición venezolana estuvo en el Congreso de la República, presentaron todas las actas originales donde sí se podía evidenciar el robo de las elecciones, el fraude electoral, y el presidente todavía sigue diciéndonos que ni siquiera ha confirmado si asistirá o no a la posesión de Maduro en este nuevo periodo presidencial. Entonces uno sí ve que es una defensa de procesos y que se habla mucho de democracia y de valores y la voz popular y el pueblo y todo eso, pero al final del ejercicio lo que uno termina viendo es que es un gobierno, lamentablemente en Colombia, de doble moral, y en este particular se ha prestado no solo para lavarle de alguna manera la cara al régimen venezolano, incluso se alcanzó a decir que no se habían dado unas elecciones libres en Venezuela por las imposiciones y los bloqueos comerciales y económicos que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, cuando es todo lo contrario, cuando nosotros vimos que fue el régimen el que ha salido a perseguir a la oposición, hay presos políticos, hay personas desaparecidas, entre muchísimas otras, y el gobierno de Colombia, lamentablemente, ni el presidente ni el canciller han tenido la altura democrática para rechazar estos actos de barbarie que se presentan en Venezuela. Rafael, ¿qué podemos decir en cambio de la postura que han tenido presidentes como Javier Milei? Claro, está pidiendo liberen a Nahuel Gallo o aténgase a las consecuencias, le ha dicho directamente el presidente de Argentina, a la detención en Venezuela de este gendarme que al parecer, pues según narran sus familiares, iba a visitar a su esposa, a su pareja y a su hijo en Venezuela y fue detenido por el régimen de Maduro. Definitivamente la actitud que asume o mantiene el régimen de Nicolás Maduro es una situación que no va a cambiar mientras los países latinoamericanos continúen, por ejemplo, de una forma muy suave con esta dictadura. Hay que buscar otros mecanismos para que entienda que no puede continuar este régimen, no solamente afectando a los venezolanos, sino también a los extranjeros, a la gente que necesita o requiere estar en Venezuela. Esta es una situación que tiene que cambiar, pero lamentablemente tiene que haber una unificación de parte de los países latinoamericanos, ejercer mayor presión sobre esta dictadura. Ya próximo está nuevamente para él mantenerse en el poder cuando todos sabemos en el continente y en el mundo que él es parte de un fraude, parte de una estafa que le hicieron a los venezolanos, confiando en el sistema democrático a través de la votación. Y lamentablemente el resultado ha sido el mismo, donde él se mantiene en el poder, su cúpula de delincuentes, porque hay que calificar así al régimen de Maduro, está rodeado de una cúpula de delincuentes que lamentablemente tiene secuestrada a una población. Y ya no solamente se conforma con los venezolanos, sino con los extranjeros, con la gente que quiere o necesita o debe pasar por ahí. Y esto es una bofetada. Y creo que es tiempo de que efectivamente haya algo que hacer con mayor beligerancia, con mayor contundencia. Panamá tiene una postura bastante firme sobre el régimen de Maduro. Por ejemplo, ha rechazado muchas de las políticas que ha establecido. Y aparte de eso, al sol de hoy, Panamá no tiene vuelos hacia Venezuela y viceversa, producto de este conflicto que mantiene Venezuela. Ha provocado una crisis no solamente en su país, sino a nivel internacional. Panamá, por ejemplo, ha sido receptora de los miles de migrantes venezolanos que van para los Estados Unidos producto de la situación política, de persecución, de hambre, de desempleo, en fin, todo esto que ha conllevado esta dictadura durante tantos años, y es tiempo de que se haga algo con respecto a este irrespeto que tiene hacia la comunidad internacional. No respeta embajadas, no respeta absolutamente a las posiciones que se le dan a nivel internacional, no respeta las sanciones, es decir, ya está fuera de control. De pronto debe estar desesperado porque viene el mes de enero y sabe que lo que va a hacer está totalmente al margen de cualquier ley local e internacional. Una situación que debe preocupar a América Latina porque esto va a representar más gente que va a salir del país. Claro, y lo ha sabido. Ya el chavismo y el madurismo
han sabido muchas veces lo que se viene, sin embargo, ahí están, ahí se han mantenido. Unificación, ha dicho Rafael, con esa palabra me quedo para analizarla luego del corte comercial. En este 2024, América Latina ha ido a las urnas. 6 países han elegido a presidentes, tendencias diferentes. ¿Cómo se puede lograr una unificación para el tema Venezuela, por ejemplo? Entre otros temas. Vamos a volverlo en Club de Prensa Ecuador. Me acompañan Gonzalo Ruiz, Rafael Ruiz y Juan Falconer. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Millones de latinoamericanos en el 2024 han sido parte de un fenómeno que ha marcado un récord histórico, el año en que más votantes han asistido a las urnas alrededor del mundo. En nuestra América Latina, 6 países celebraron elecciones presidenciales durante este 2024. Enseguida el reporte de Daniela Corredor. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó tras más de 2 semanas de la celebración de elecciones en el país los resultados de los comicios legislativos. Una abrumadora victoria de Nayib Bukele con un 84.6% del respaldo y el partido oficialista Nuevas Ideas reunió 54 escaños de los 60 de la Asamblea Legislativa. José Raúl Mulino gana las elecciones de Panamá con las promesas de cerrar la selva del Darién y recuperar la bonanza económica. En República Dominicana, Luis Abinader logró seguir en el cargo 4 años más tras ganar de forma contundente las elecciones. En México, Claudia Sheinbaum arrasó en las elecciones y se convirtió en la primera presidenta del país. Ganó Sheinbaum con casi 36 millones de votos, que se traduce en el 59.75%. En Venezuela, las actas de votación que el equipo de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado publicaron en Internet muestran que, a diferencia de lo que informó el Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro habría perdido las elecciones venezolanas el pasado 28 de julio. Estas actas reflejan lo que sería un triunfo amplio de Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos sobre Nicolás Maduro, que habría obtenido el 30%. Son datos que contradicen la información dada por el CNE, según la cual Maduro obtuvo el 52% de los votos y superó a González por más de 1 millón de votos. En Uruguay, el candidato izquierdista de la oposición uruguaya, Yamandu Orsi, se ha convertido en el nuevo presidente del país en una ajustada segunda vuelta de las elecciones, desbancando a la coalición gobernante conservadora y convirtiendo a la nación sudamericana en la última en reprender al partido gobernante en un año de elecciones históricas en todo el mundo. Juan Falconer, comentemos entonces los primeros meses de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, primera mujer presidenta en México, unas elecciones que muchos han dicho está marcada por la continuidad respecto a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, por sobre todo la persistencia de problemas enquistados como la violencia que se mantiene en varias zonas del país. ¿Qué decir de la elección, del triunfo y de lo que han sido estos primeros días de gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues bueno, efectivamente en México no es que soplen muchos vientos de cambio, porque efectivamente es un gobierno que da continuidad al gobierno de AMLO. Y persisten efectivamente problemas y retos muy grandes, pero yo creo que hay uno en particular que empieza a ventilarse y que seguramente va a ser un reto muy grande para la presidenta mexicana, y es sus relaciones con los Estados Unidos, cuando el tema migratorio parece que no se encuentra una solución a la vista, cuando el presidente electo Donald Trump ha anunciado una deportación masiva y también le ha advertido a México, y por un lado también le ha advertido a Canadá sobre el tema del incremento en aranceles. En México por el tema migratorio, en Canadá ya por otros asuntos comerciales, pero lo cierto acá es que lo que nosotros hemos visto es que parece que la relación empieza un poco golpeada, y acá tendremos que ver el liderazgo de la presidenta mexicana, que por lo pronto le ha advertido, o por lo menos ha ido solicitando, que si se llegara a sufrir esa deportación, pues fuera una deportación de solo mexicanos, y que los otros
latinos vayan directamente a sus países, pero pues no se sabe exactamente cómo llegar a hacer esa logística. Pero creo que es un reto muy importante que tiene la presidenta en estos momentos. Preocupan decisiones que ha tomado, como que ahora los jueces sean elegidos en México a través del voto democrático y no a través de los concursos de mérito y de conocimiento que habitualmente conocíamos. Entonces, pues también hay unos retos también ahí bien interesantes. El tema de seguridad definitivamente está desbordado, los grupos narcotraficantes, la delincuencia común, entre muchas otras, pues de verdad le han hecho un daño inmenso a México, y creo que tanto el gobierno anterior como lo que hemos podido ver de este, no hay unas medidas fuertes, ejemplarizantes, que puedan poner un freno a la violencia que está surtiéndose en México y a los problemas del narcotráfico que están permeando América Latina y el Caribe. Problemas que tenemos de narcotráfico en América Latina. Gonzalo Ruiz, voy a pedirte el criterio sobre lo que sucedió en El Salvador. Bukele, que logró este aplastante triunfo en las elecciones presidenciales de El Salvador y también consolidó así su poder total. Bueno, la mano fuerte de Nayib Bukele contra las pandillas, lo que aparentemente sería una situación de tranquilidad en El Salvador, le lleva a una victoria, como has dicho bien, Ruth, aplastante en las urnas. Tener 54 de 60 legisladores es un número impresionante, con lo cual muchos podrían pensar que le da vía libre a Nayib Bukele para hacer lo que quiera. Hay algunos temas polémicos, el asunto de las bitcoins, que fue cuestionado también por su uso de implantación en el gobierno de Bukele, pero sin duda la gente en El Salvador siente que hay más tranquilidad. Los cuestionamientos vienen por los temas de derechos humanos en las cárceles que implantó el presidente Bukele. Son modelos complejos, pero la situación que vivía El Salvador antes era de tal manera pavorosa también en cuanto a la violencia física, que esto parece que lo ha aplacado. Ahora tendrá que seguir poniendo las bases para sacar al país adelante y sobre todo que haya más fuentes de trabajo a fin de que miles y miles de jóvenes salvadoreños vean un horizonte y no aquel de volcarse a lo que fue un modus vivendi de las pandillas en años anteriores. Eso sería la esperanza, pero el triunfo de Bukele en las urnas, incontrastable. Gonzalo, y este triunfo aplastante, este modelo de mano dura de Bukele que quiere replicarse, se cita en nuestro país, por ejemplo, el candidato que se considera el Bukele, le decían a uno que ahora ha sido inhabilitado en su momento, el año pasado cuando fueron elecciones. Ahora se habla de las cárceles que propone Daniel Noboa al estilo Bukele. Esta figura que se está convirtiendo en un fenómeno a seguir quizás por algunos gobiernos en nuestra región, ¿cómo lo ves? Muy brevemente. Bueno, yo creo que el círculo rojo del comentaristas, los analistas, los que interpretan la política y en la academia, hablaron mucho de las analogías de Bukele en el Ecuador. Por cierto, con el candidato anterior en las elecciones últimas, Jan Topic sobre todo. Y las analogías también vienen por el lado de las megacárceles, aparentemente megacárceles que está construyendo Daniel Noboa, una de ellas en la provincia de Santa Elena y otra que acaba de ser rechazada por la población de Archidona, en la selva oriental ecuatoriana, y que se está buscando un nuevo sitio. Son cárceles de alta seguridad que se tienen que construir en un tiempo rápido y de todos modos son cárceles para albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos, y en ese tema se podría encontrar alguna analogía. En lo que sí está claro el gobierno de Daniel Noboa por ahora es en su lucha, lo que ha llamado el conflicto armado interno contra los grupos del crimen organizado y el narcotráfico, con esta simbiosis entre Fuerzas Armadas y Policía, lo que le ha llevado a mantener cifras manejables de la situación de orden público en el Ecuador. Ha bajado de algún modo los delitos, no en la manera en que todos quisiéramos, ha bajado la extorsión, el chantaje, que aquí se llama vacunas, que tienen muy mal a la gente del campo y de algunas pequeñas ciudades, pero la lucha contra el narcotráfico continúa, contra el crimen organizado continúa, y sobre todo porque requiere de una amplia cooperación internacional. Y así como hay analogías con el gobierno de Bukele, creo que hay algunas diferencias, sobre todo porque es menester para esta lucha respetar el Estado de Derecho. Creo que esa es una condición sine qua non. Antes de irme a la pausa comercial, Rafael Ruiz, hablábamos hace un momento sobre esta unificación, y lo voy a poner a comentar el presidente de Panamá, José
Raúl Mulino ha dicho que Nicolás Maduro se va a sentar sobre Venezuela y lo que digamos mucho o poco en la comunidad internacional de nada va a valer. Muy escéptico el presidente panameño con respecto a lo que va a suceder en Venezuela. Sí, definitivamente es una situación lamentable porque, primero que todo, Venezuela, el gobierno, el líder de ese país en estos momentos, Nicolás Maduro, no ha entendido que él tiene que dar paso a la transición democrática, porque tarde o temprano la situación va a crecer en cuanto a ese descontento y en algún momento la misma población venezolana va a tener que tomar la fuerza para sacarlo del poder. O será interna o será externa. La cuestión que la salida de él va a ser de una u otra manera. Y lamentablemente quien va a sufrir es el pueblo venezolano. Y la mejor manera es que vaya una transición democrática. Aparentemente él no lo ha entendido de esta manera. La mejor manera de lograrlo es que haya una unificación, que haya pasos democráticos, ya no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional, para que se presione y él entienda que ya su tiempo pasó. O va a la cárcel o termina derrocado, como ha ocurrido con otros dictadores. Vamos a ir a la pausa comercial. Enseguida volvemos con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, que espera para América Latina. Una conclusión muy breve de cada uno de mis panelistas con respecto a Donald Trump, que vuelve. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Club de Prensa Ecuador. Ya en este último bloque vamos a hablar sobre Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca, y con él algunos fantasmas del pasado para los latinoamericanos en principal. En particular, estamos hablando del fenómeno de la migración, que ya lo hemos tocado brevemente. Ha sido un tema fundamental en campaña electoral y le ha reportado importantes réditos políticos. Sus anuncios de planes de deportación masiva, por ejemplo, como él mismo lo dijo en campaña, es un asunto interno, pero también un tema. Voy a empezar con Gonzalo Ruiz, que define la relación hemisférica, Gonzalo. Bueno, muy complejo, ¿no? Vamos a ver si el segundo periodo de Donald Trump, él realmente ha logrado asimilar una serie de errores y de posiciones de su primer periodo. Él tenía un programa de televisión que se llamaba El Aprendiz. Vamos a ver si ahora, en este segundo mandato, aquellos errores se van corrigiendo. Pero el aprendizaje para América Latina también es complejo. Ya relataba alguno de los colegas panelistas las dificultades de las relaciones con México en función de las decisiones, por lo menos que ha anunciado, que no sé si tomaría Donald Trump con respecto a las personas que no tienen papeles, muchos de ellos provenientes de México, pero también de todos nuestros países por las situaciones de orden público, de economías lastimadas en Sudamérica, y para nosotros no es sino un motivo de preocupación. Ya se sabe que el Ecuador es uno de los países que durante décadas ha enviado miles de ecuatorianos hacia Estados Unidos, y hay decenas de miles de hijos de ecuatorianos que están viviendo allá, que han hecho su vida allá, que ahora a lo mejor no van a poder muchos de ellos a acceder a la nacionalidad por nacimiento, y esto no deja de ser motivo de preocupación. En todo caso, lo que esperamos desde Ecuador, por ejemplo, es que en materia de cooperación contra el narcotráfico, en materia de cooperación por la seguridad continental, sí que Estados Unidos abra algunas puertas y tienda puentes, que lo necesitamos. Para Estados Unidos es importante el Ecuador, sí, geopolíticamente, claro. Para Ecuador es importante Estados Unidos por esta situación humana que planteaba, y también, Ruth, por el otro aspecto que es sociocomercial indispensable para el Ecuador. Rafael Ruiz, es su turno, adelante. Sí, con la vuelta del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, esto representa que él cambie su estrategia hacia América Latina. América Latina no debe ser vista como su patio trasero, debe ser como su aliado. En cuestiones de negocios debe hablar con América Latina. ¿Por qué? Precisamente aquí es donde él tiene que entender este asunto, darle más respaldo a América Latina para que pueda crecer, para que pueda surgir y no esté en esa dependencia, sino que sea auténticamente autosuficiente para que mantenga a su gente en sus países. Eso es importante que lo vea el presidente Donald Trump. La crisis migratoria en Panamá ha sido duramente golpeada. Por ejemplo, este año solamente podemos dar en registro más de 300,000 migrantes que han atravesado Panamá con destino
con destino a los Estados Unidos el pasado año, en 2023, superan el 500.000 de migrantes, muchos de ellos de Venezuela, producto de la situación de crisis que viven nuestros países latinoamericanos y también por situaciones económicas y de otra índole que suceden en estos países hermanos. Hay que trabajar. El presidente Donald Trump tiene que mirar a América Latina como un aliado para poder que los países se desarrollen de forma autónoma, de forma que le permita tener la capacidad de atender sus necesidades locales. Y eso es lo que tiene que ver el presidente Donald Trump. Es decir, si él logra eso, definitivamente la cantidad de migrantes se va a reducir drásticamente. No solamente es con la deportación que él quiere hacer, sino que se tiene que trabajar en este sentido. Lamentablemente, esto no ha acontecido en los últimos años por parte de Estados Unidos y el problema se le ha agravado a ellos, porque ellos también, al igual que muchos países, tienen su compromiso con sus nacionales y tienen que trabajar en ese sentido de la mano de países que creen en la democracia, que creen en las leyes, que creen en el desarrollo de sus pueblos. Así que creo que el presidente Donald Trump tiene que mirar a América Latina de una forma totalmente distinta. Gracias, Rafael. Para escucharlo, Juan Falconel. Juan, y preguntarte, ¿qué puede suponer para América Latina también que Trump haya nombrado como secretario de Estado a Marco Rubio? Un halcón contra los gobiernos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua también. Bueno, yo la verdad no veo grandes cambios. Los gobiernos de Estados Unidos a través del tiempo se han olvidado de América Latina y tienen su interés particular en Europa, en Medio Oriente. Entonces, pues yo no creería que haya un cambio trascendental. Lo que sí podemos ir viendo es que habrá un diálogo político mucho más fuerte a través de Marco Rubio con lo que tiene que ver con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela y con estos países también, digamos que también se han volcado a la ola progresista. Entonces es muy posible que el diálogo político sea mucho más tenso. Seguramente el tema migratorio será el primero en la agenda de Donald Trump. Medidas comerciales, medidas económicas, bloqueos, entre otras. Entonces yo creería que será un Donald Trump mucho más fuerte, empoderado y con una visión mucho más restrictiva con América Latina y el Caribe. Voy a la pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Deseándoles un buen 2025, buen comienzo de este año, mis colegas periodistas que han participado en Club de Prensa Ecuador. Gonzalo Ruiz, siempre es un gusto tener tu criterio en este espacio en el canal de las Américas NTN 24. Esta es una nueva oportunidad. Apreciada colega Ruth, muchas gracias y por supuesto con las esperanzas de que la democracia se profundice y mejore, respetando la diversidad política del continente, pero siempre en el marco de la ley y los derechos humanos. Ahí tenemos que aprender lecciones. Hasta la próxima. Que así sea. Hasta la próxima, Rafael Ruiz. También voy a agradecer Criterio desde Panamá, periodista de RPC Radio en Ciudad de Panamá. Gracias por haber estado con nosotros, Rafael. Gracias a ti, gracias a toda América Latina y con la esperanza de que sea un año de prosperidad, de progreso, de fortalecer la democracia y también el respeto a los derechos humanos en todo el continente americano. Gracias, Juan Falconel, también por haber estado con nosotros, editorialista de opinión y asesor político desde Colombia. Gracias, Juan. Ruth, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a los panelistas y a las personas que se conectaron. Un feliz 2025 para todos. Que así sea. Nos vemos en una nueva entrega de Club de Prensa Ecuador. Ustedes sigan con la señal de El Canal de las Américas, NTN 24.